Bienvenidos jóvenes una vez más a sus clases de geografía virtual con el profesor Víctor. Bien, como sabrán ya nos encontramos en la semana número 9 de nuestro trabajo académico y en esta oportunidad nos corresponde entender todo lo relacionado a la atmósfera y el cambio climático. Recuerda que esta es la primera parte de los dos videos correspondientes a esta semana. Sin nada más que agregar, iniciamos. Comencemos con algunos conceptos básicos relacionados a nuestro tema, la atmósfera. Bien, como sabrás, la atmósfera proviene de dos voces griegas, las cuales son atmos, que quiere decir gas, y esfaira, esfera. Entonces, básicamente, la atmósfera es la capa de gases o el aire, podríamos decirlo de esa manera, que envuelve a nuestro planeta. La importancia de la atmósfera radica básicamente en que gracias a ella es posible la vida sobre la Tierra. Entre sus funciones tenemos la de regular las temperaturas extremas que se ubican en la superficie de la Tierra y también protegernos de los rayos ultravioleta y los cuerpos extraños que intentan llegar a la superficie de la Tierra. Entonces, básicamente agregamos que la atmósfera es una capa de aire que rodea todo nuestro planeta, es primordial para el desarrollo de la vida, regula las temperaturas en la superficie y también nos protege de los rayos ultravioleta y de cualquier cuerpo extraño que pueda dañarnos desde el espacio. Composición de las capas atmosféricas. En esta sección veremos todos los elementos químicos que forman parte de las diferentes capas que rodean a nuestro planeta. Recuerda algo, la mayoría de elementos que vamos a mencionar se encuentran en la troposfera, que es la primera capa o más cercana a la superficie de la Tierra. En el siguiente cuadro entenderemos mejor todo lo relacionado a los gases permanentes. Cuando mencionamos la composición de las capas atmosféricas, acabamos de mencionar que la troposfera es donde encontramos mayor parte de ellos. Tenemos como primer grupo a los gases permanentes y como segundo grupo mencionaremos a los gases variables. En este cuadro vemos que en la atmósfera encontramos en gran cantidad, exactamente 78% de nitrógeno, seguido de un 20% de oxígeno. Entonces, si pensabas de manera errónea que en nuestro planeta abundaba el oxígeno, no es así. Lo que abunda en su mayoría es el nitrógeno. El nitrógeno hace respirable el oxígeno para los seres vivos. En un 1% aproximadamente tenemos otros gases como por ejemplo el argón, el neón, el helio, el ozono y el hidrógeno. Entonces, recuerda, cuando mencionamos la composición de las capas atmosféricas, es el nitrógeno el elemento que más abunda en la atmósfera, seguido de el oxígeno. Entonces, estos dos elementos son los que priman o hay en mayor cantidad en el grupo de gases permanentes. Y como segundo grupo dentro de la composición de las capas atmosféricas tenemos a los gases variables y adicionalmente incluimos a las partículas sólidas que encontramos en la atmósfera de nuestro planeta.
¿Por qué menciono que es la atmósfera de nuestro planeta? Porque todos los planetas conocidos del sistema solar contienen una capa de gases que los envuelve. Es por eso que ahora solamente especificamos que hacemos un estudio de las capas atmosféricas de la Tierra. Bien, el segundo grupo son los gases variables, también conocidos como gases de efecto invernadero. Principalmente mencionamos a dos: dióxido de carbono, con su símbolo muy conocido, el CO2, y el vapor de agua. Entre las partículas sólidas que encontramos en la atmósfera de la Tierra tenemos al polvo volcánico, hollín, polen, sales minerales, entre otros. Podemos mencionar que los gases variables son considerados termorreguladores. Por tal razón, son conocidos como gases de efecto invernadero, ya que el Sol dinamiza y también hace que cumplan sus funciones en beneficio de la vida y especialmente del hombre. Antes de continuar, debemos de explicar algo muy importante. La atmósfera del planeta no tiene un tamaño regular cuando hablamos de envolver a toda la Tierra con los gases atmosféricos. ¿A qué me refiero? Que en promedio la altura de la atmósfera terrestre es de 12,5 kilómetros, pero esta altura varía según la ubicación. ¿Cómo? De la siguiente manera. En las zonas polares la altura de la atmósfera se reduce a 8 kilómetros, es decir, que en el polo norte o el polo sur la atmósfera solamente tiene una altura de 8 kilómetros, mientras que en la zona ecuatorial o cerca a la línea ecuatorial la altura de la atmósfera aumenta en promedio. ¿A cuánto? Entre 16 y 17 kilómetros. Entonces, en resumen, podemos decir que el promedio de la atmósfera varía. En los polos se reduce y en la zona ecuatorial aumenta. Prosiguiendo con nuestro tema, ahora aclararemos la estructura de la atmósfera. En realidad nos ocuparemos de cada una de las diferentes capas atmosféricas sobre nuestro planeta. Bien, recuerda que el hombre y toda la vida sobre la Tierra se ubica en la superficie o corteza terrestre. Ahora veamos la primera capa atmosférica. La primera capa atmosférica, o la que se encuentra a menor altura o la que tiene contacto con el hombre, es la troposfera. La troposfera también es llamada esfera de los cambios, porque en ella, principalmente como la característica más importante, es que se presentan los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo la lluvia, viento, arco iris, entre otros. La troposfera se expande sobre la superficie terrestre hasta un límite. El límite de la troposfera se denomina tropopausa. Entonces, en palabras más sencillas decimos que la troposfera se extiende hasta el límite conocido como tropopausa, y su principal característica es que aquí se dan todos los fenómenos meteorológicos conocidos por el hombre, entre ellos el arco iris, el viento, la lluvia, etc. La capa que continúa es la estratosfera. Según su etimología podemos decir que es una esfera compuesta de capas. La estratosfera se extiende sobre la superficie del planeta y termina, al igual que la troposfera tiene un límite donde finaliza, denominado estratopausa. La principal característica de la estratosfera es que aquí se encuentra la famosa capa de ozono, que nos protege de la radiación UV o ultravioleta. Sobre la estratosfera encontramos a la mesósfera. Su etimología nos dice que es la esfera media de gases. La mesósfera
se expande hasta un límite denominado mesopausa. Y encima de la mesósfera encontramos a la termósfera. Su etimología nos dice que la termósfera es una esfera caliente y se expande hasta su límite, el cual se denomina termopausa. Encima de la termósfera encontramos a la exósfera y a partir de ella inicia el espacio exterior. La etimología de la exósfera nos dice que es la esfera externa de nuestro planeta. Entonces, cada una de las capas atmosféricas finaliza en la tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa. En total encontramos en el planeta Tierra 5 capas atmosféricas. La troposfera, en la cual principalmente se dan los fenómenos meteorológicos, la estratosfera, donde encontramos la capa de ozono, y conoceremos las funciones de las demás capas atmosféricas en la siguiente diagramación. Bien, jóvenes, en esta parte el diagrama que vamos a presentar resume cada una de las capas atmosféricas terrestres, sus características y funciones. Así que presta mucha atención porque esta sección es muy importante en este tema. Empezaremos mencionando a la capa más cercana a la superficie terrestre, más cerca a nosotros, la troposfera. El prefijo tropo quiere decir cambios. Entonces es la esfera terrestre donde hay más cambios. Esos cambios son denominados los fenómenos meteorológicos. Y justamente dichos fenómenos meteorológicos son muy importantes para el desarrollo de la vida. Entre estos podemos mencionar las nubes, el viento, la humedad y su dinámica o diferentes presentaciones. También la troposfera es considerada la capa más densa. ¿Por qué razón es la capa más densa? Porque dentro de sus componentes encontramos a las partículas sólidas que ya habíamos mencionado anteriormente, como por ejemplo el polvo volcánico, hollín, polen, sales minerales, entre otros. Todos estos hacen que la troposfera tenga la mayor densidad de entre todas las capas atmosféricas terrestres. Entre una de sus características también la troposfera presenta la gradiente térmico vertical. Tal vez sea esta la principal característica dentro de lo que es la troposfera, la presencia de la gradiente térmico vertical. Quiere decir que la temperatura disminuye cuando nos encontramos a mayor altitud, pero solamente esto es en la troposfera. Básicamente, si yo desde el suelo donde nos encontramos empiezo a elevarme, notaré una disminución de la temperatura. Cada 100 metros, 0,6 grados centígrados. Entonces, si yo me elevo 100 metros, la temperatura disminuye 0,6 grados centígrados. Otros 100 metros ya serían 0,12 grados centígrados. Entonces, la gradiente térmico vertical se refiere a la disminución de la temperatura mientras hay mayor altura, pero solamente dentro de la troposfera. También la troposfera es muy importante porque aquí encontramos abundante oxígeno y agua, los cuales son elementos indispensables para la vida. También dentro de la troposfera encontramos a los gases de efecto invernadero. Recuerda que habíamos mencionado los gases variables, como por ejemplo el dióxido de carbono, el vapor de agua, también podríamos incluir al metano. Estos tres son los principales gases de efecto invernadero. Entonces, ¿dónde se ubican? En la troposfera.
Otro detalle muy importante que debemos de mencionar es que la troposfera termina en la tropopausa. No olvides eso, es muy importante. La troposfera termina o finaliza en la tropopausa. Y después de la tropopausa inicia la estratosfera. Bien, la estratosfera es la segunda capa atmosférica que tenemos. Es la zona de calma, ¿sí?, donde los elementos del aire se encuentran rarificados. ¿Qué quiere decir esto? Que en la estratosfera ya no encontramos oxígeno. A eso se refiere con rarificados, ¿sí? Ahora, si mencionamos la etimología de la estratosfera, estratos quiere decir capas. Entonces es la capa atmosférica compuesta de muchas capas. Entre las características principales de la estratosfera está la inversión del gradiente térmico vertical, la inversión. Recordemos esto, que en la troposfera a mayor altura se disminuía la temperatura. En cambio, en la estratosfera, si yo voy a mayor altura por dentro de la estratosfera, la temperatura comienza a aumentar. No te olvides, la inversión del gradiente térmico vertical consiste en el aumento de la temperatura a mayor altura, pero solamente en la estratosfera. También podemos mencionar que entre los 24 y 30 kilómetros se encuentra la capa de ozono, conocida también como ozonosfera. Entonces, otra característica muy importante es que en la estratosfera encontramos la ozonosfera, compuesta del O3, el ozono. La función de la ozonosfera es que impide el paso de los rayos ultravioleta. No te olvides, la ozonosfera o capa de ozono se encuentra en la estratosfera y la función principal de esta capa es que impide el paso de los rayos ultravioleta. Tampoco olvides que la estratosfera termina o finaliza en la estratopausa. Termina la estratosfera en la estratopausa. La tercera capa atmosférica que encontraremos es la mesósfera. Recuerda que estamos haciendo un recuento de cada una de las capas atmosféricas, desde la más superficial, la cual es la troposfera, hasta la que tiene mayor altura, la exósfera. Y justamente la etimología de mesósfera quiere decir la capa del medio. Entonces se encuentra sobre dos capas atmosféricas y debajo de dos capas atmosféricas. Bien, la mesósfera, ¿sí?, tiene como características a que el aire dentro de toda su cobertura gaseosa está muy seco y que también la radiación solar disocia o separa las escasas moléculas de vapor existentes. También podemos mencionar que en la mesósfera encontramos el aire totalmente enrarecido, es decir, que aquí no encontraremos ningún átomo de oxígeno. Otra característica de la mesósfera es que su temperatura disminuye, es decir, a mayor altura dentro de la mesósfera, la temperatura comienza a disminuir. Acá, por ejemplo, encontramos una temperatura desde menos 80 grados centígrados hasta los menos 110 grados centígrados. Entonces, básicamente podemos decir que en la troposfera disminuye la temperatura, en la estratosfera aumenta y en la mesósfera vuelve a disminuir. También podemos encontrar acá pequeñas cantidades de ozono y vapor de sodio. Recuerda también que la mesósfera inicia desde la estratopausa y finaliza en la mesopausa. La cuarta capa atmosférica es la termósfera. El prefijo termo quiere decir caliente y entre sus características está
que la temperatura en esta capa terrestre se incrementa desde los 800 grados hasta 1500 grados centígrados. Dentro de la termósfera encontramos una capa denominada ionosfera, o conocida también como la capa de las comunicaciones. La función de la ionosfera consiste en reflejar las ondas conocidas como largas y cortas. Dentro de la ionosfera encontramos la capa Kennedy-Heaviside, que justamente refleja las ondas largas. Nos referimos a las ondas de radio. Las ondas de radio son conocidas como ondas largas. En la ionosfera, esta capa Kennedy-Heaviside refleja esas ondas. Salen desde la superficie de nuestro planeta, dan un rebote en la ionosfera y llegan a otro punto de la superficie de nuestro planeta. Pero así como hay ondas largas, también existen las ondas cortas o televisivas. Estas son reflejadas a la superficie del planeta por la capa Appleton, también ubicada en la termósfera. Dentro de la termósfera también vamos a encontrar los satélites artificiales, como por ejemplo los satélites que escanean o los satélites climáticos. Los elementos en la termósfera se encuentran ionizados, es decir, con cargas positivas o electrizados. Esto a razón de los rayos solares que están en contacto con dicha capa. También dentro de las características de la termósfera es que aquí se producen las auroras polares. Se llaman auroras polares porque solamente son visibles en el polo norte o en el polo sur. Es un ejemplo justamente de la existencia de la magnetosfera. El viento solar hace contacto con la capa atmosférica denominada magnetosfera y trae como consecuencia la visualización de las auroras polares. La última capa atmosférica es la exósfera. La exósfera tiene su etimología en exo, que quiere decir capa externa o exterior. Es una capa atmosférica que se encuentra muy rarificada. No encontramos oxígeno. También es muy diferente a lo que es la troposfera. La troposfera es la capa más densa. En cambio, la exósfera es la que menos densidad posee. A partir de esta capa, la exósfera, comienza el espacio exterior. En esta capa solo encontraremos átomos muy ligeros, principalmente de hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno es el elemento químico más ligero. Por tal razón encontramos en la composición de la exósfera abundante hidrógeno. Los meteoros. La palabra meteoro significa elevado en el aire. Los meteoros son aquellos fenómenos atmosféricos que se producen en la troposfera. La ciencia encargada de estudiar los meteoros se denomina meteorología. Dicha ciencia también determina lo que es el tiempo atmosférico y el clima. Son términos comúnmente usados por nosotros, pero encierran grandes diferencias. Recuerda, los meteoros son fenómenos atmosféricos que solamente se producen en la troposfera. La ciencia que va a estudiar dichos meteoros se denomina meteorología. Los meteoros pueden ser los siguientes. En primer lugar tenemos a los meteoros acuosos o hidrometeoros. Esa imagen hace referencia a algo. Claro, la lluvia. La lluvia, la llovizna, la garúa,
nevada, granizo, niebla, neblina, rocío, escarcha, pedrisco y nubes son considerados meteoros acuosos o también denominados hidrometeoros. Seguidamente tenemos a los meteoros luminosos. Los meteoros luminosos conocidos son los espejismos, el relámpago, los halos o también denominados coronas, arcoíris, auroras polares y los crepúsculos. Recuerda que todos los meteoros que vamos a mencionar solamente se ubican en la troposfera. También tenemos a los meteoros aéreos o mecánicos. Claro, solo existe uno que es aéreo mecánico, el viento. El viento es el único meteoro aéreo o mecánico. Después tenemos a los meteoros eléctricos. ¿Quién no ha visto un meteoro eléctrico en su vida? Claro, muy bien, son rayos y las auroras polares. El comúnmente visto rayo. ¿Sí? Recuerda que las auroras polares son considerados meteoros eléctricos y también meteoros luminosos. Y por último tenemos a los meteoros acústicos. ¿Qué meteoro acústico conocemos? El trueno y el eco. Entonces tenemos un total de 5 meteoros. Los acuosos o hidrometeoros, recuerden la lluvia, los luminosos, el arco iris, por ejemplo, los aéreos o mecánicos, el viento es el único, los meteoros eléctricos, rayo y los meteoros acústicos, trueno y eco. Las auroras polares son meteoros luminosos y eléctricos. Estos dos no van a ser observados en la troposfera. Su dinamismo depende de la existencia de la ionosfera. Entonces, recuerda, los meteoros llamados auroras polares, ¿sí?, son los únicos que no los vamos a ver con dinamismo troposférico, sino en la termósfera.